¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con Javier Aroca, Sara Santaolalla, Emilio Delgado, Ana Cabanillas, Julio César Herrero y Ernesto Ekaizer. En el análisis, ojo, porque desde el Gobierno se exige al Partido Popular que condene esto y también a Vox, después de que sabíamos que teníamos un José María Figaredo en Vox, este José María Sánchez, que va donde está quien ocupa la presidencia del Congreso, sede de la Soberanía Popular, y se encara de esta forma. Deje usted tranquila a la letrada. Señor Sánchez. Señor Sánchez. Tú no puedes consentir, no, tú no lo puedes consentir. No, tú no lo puedes consentir. Hay que abrirle expediente al presidente. Esto inédito, primero con la letrada, después con quien ocupaba la presidencia del Congreso en ese momento, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, socialista, que es vicepresidente, que estaba ocupando en ese momento la presidencia. Javier Aroca, hoy que se ha comparado esto incluso con tiempos de Tejero y el 23F. Bueno, es que la comparación es muy elocuente la última vez y espero que no se vuelva a repetir, que entró alguien con esos aires y se subió varios escalones en la sede de la Soberanía Popular, en este caso vestido de uniforme con una pistola, fue precisamente un señor de cuyo nombre prefiero no acordarme, pero evidentemente es muy sugerente acordarse porque son de la misma ideología. Pero independientemente de eso y de la ofensa personal a Gómez de Celis, que además es amigo, yo lo que creo es que esto es una ofensa no solamente a una persona, sino una ofensa a la institución, a la democracia, a los valores institucionales, a los valores democráticos, que no entiendo como no haya nadie que se quede sin denunciarlo, incluidos los que representan a los votantes de Vox. A mí me ha gustado, por ejemplo, hoy, como Gómez de Celis, ha incluso roto una lanza por sus compañeras del Partido Popular que han estado con él, a diferencia de otros sectores del PP que no estarían dispuestos. Creo que esto ha sido una ofensa de verdad a la democracia y deberíamos de amarrarnos los machos. Bueno, desde el Partido Popular, por ejemplo, a Feijóo se le ha preguntado, no ha querido responder, pero es que curiosamente se emplaza a que el PP condene esto. Ojo, en un día en el que justo hoy, Rafael Hernando, Partido Popular, ocurría esto también, otra bronca con la presidenta del Congreso. Señor Hernando, le llamo al orden por primera vez. Silencio, por favor, silencio. Silencio. No puede ser, señor Hernando, de forma repetitiva interrumpir las preguntas. No puede ser, señor Hernando, por favor, compórtese. Compórtese, señor Hernando, compórtese. Bueno, pues esta es la imagen de hoy, ¿eh? Teníamos la de ayer. ¿Qué pasa? ¿Hay un ambiente de crispación en el Congreso? ¿Es de algún sector o qué está pasando? ¿Hay una competición? ¿O ante qué estamos? Sara Santaolalla, Julio César, os pido una valoración. Son imágenes que son lamentables. Bueno, la imagen de ayer fue lamentable, creo que son dignos herederos de Tejero y creo que lo que estamos viviendo en los últimos meses es la demostración de que no existe la polarización, que hay una bancada del Partido Popular y una bancada de Vox que cada vez están crispando más a la población, que cada vez están más violentos y más envalentonados. Pero hay que recordar que Rafael Hernando es el mismo que hace unos años se tiró encima de Rubalcaba, intentó agredirle y le tuvieron que parar sus propios compañeros. O sea que de violencia ya sabe un rato. Pero el problema de esto es que se está normalizando, es que no han sido capaces de disculparse, no solo con la institución, sino con la gente que les vota, con la democracia. Y es que el golpismo no puede volver al Congreso de los Diputados y con esta gentuza está volviendo. Julio. Bueno, esto yo creo que no tiene nada que ver el comportamiento que vimos ayer, violento, físicamente violento, con la falta seguramente de respeto a la Cámara institucional, pero en el plano discursivo que acabamos de ver de Hernando, que pregunta, que molesta, que interrumpe y que le tienen que llamar al orden. Y que no tiene el turno de palabra. Que no tiene... Y que todas las semanas... Fundamentalmente por eso, porque está interrumpiendo cuando no tiene el turno de palabra. Creo que son dos actitudes completamente distintas. Estoy de acuerdo con lo que decía Javier, que esto es una forma de atentar contra los valores de la institución, una institución que no es menor y todo lo que representa. Estoy ya menos de acuerdo en que esto tenga algo que ver con golpe de Estado. Me parece que la analogía está un poco forzada o que el ejemplo es un poco hiperbólico, pero por lo demás me parece que al Partido Popular y a cualquier otro partido no debería costarle nada condenar lo que por otra parte es evidente. Bueno, Javier. No es hiperbólico, es una imagen y vivimos en el mundo de la imagen. La imagen que tenemos en la cabeza muchos demócratas de este país es un señor vestido de guardia civil o de torero, como dijo un corresponsal de la televisión sueca, creo que de memoria,
pues evidentemente con una pistola en la mano, yo creo que nos recuerda pensamientos y escenografías extremistas de derecha que no representan la ideología general de este país. Sí. Yo creo que hay gente que se sienta, lamentablemente, en mi opinión, en el Parlamento, que tienen en el tuétano el gen, el ADN de la extrema derecha. Si es verdad, que no lo sé, que este señor que irrumpe la presidencia y antes con la letrada es un magistrado en excedencia, si es verdad, que nos libre el que esté en los cielos de que un día por concurso, perdón, por sorteo, nos toque como juez. Porque si este tipo de personas integran el Poder Judicial, estamos fastidiados. Otra cosa es el gamberrismo institucional. El gamberrismo institucional también habría que evitarlo. El gamberrismo en este caso prefiero al parlamentario. Probablemente los días que haya sesión habría que establecer un cinturón seco en torno al Parlamento, en donde determinados bares no se vendieran bebidas alcohólicas incluidas dentro del propio Congreso. O sea, prohibido el alcohol cuando haya sesiones parlamentarias, porque me da la impresión de que algún que otro diputado abusa de determinados vapores y luego lo expresa o lo eructa en el Parlamento. Y eso es complicado porque al Parlamento hay que ir sereno y con mucha agüita en el cuerpo. Ya, lo que pasa es que yo sostengo, a veces se dice iba bebido como excusa. Algunos es que ya, algunos ya lo llevan de su... No, escúchame, tranquila, que llevas un buen rato, déjame un ratito de despedir yo, hombre. Algunos a veces dicen iba bebido como excusa. Es que algunos ya lo llevan de suyo, que son mal educados y son fachas. Nos lo llevan ya de por sí. Vean, por ejemplo, esto que llega ahora mismo Vox Murcia, diciendo si es preciso utilicemos la violencia contra el aborto y la eutanasia. Este diputado de Vox Murcia se llama Antonio Martínez. ¿Esto qué nos llega? Y tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia. ¿Qué está pasando? Emilio Delgado, Ana Cabanillas, tenemos el deber de combatir incluso con violencia. Hay formaciones que están en esto de la violencia, bien sea en los gestos de llegar, por ejemplo, donde está la presidencia del Congreso, bien sea con este tipo de discursos. El problema es que se han ido instalando de forma gradual determinadas prácticas y determinadas formas en la vida política española a las que no estábamos acostumbrados, y de pronto un día se hacían, y además no solamente por parte de Vox, también por parte de gente como Rafael Hernando y todos estos y Ayuso, a los que les gusta mucho la fruta, hasta que alguien les para los pies y deja de gustarles la fruta. Y se han ido instalando paulatinamente, y vimos cómo de pronto se concentraban enfrente de centros de menores y hacían concentraciones fascistas enfrente de centros de menores, y luego agresiones en Torre Pacheco, y luego cánticos en las verbenas de los pueblos llamando hijo de puta al presidente del gobierno, y después cánticos en los estadios de fútbol contra los inmigrantes. Y ahora estamos viendo cómo ese tipo de violencia se introduce también en el aparato institucional. Y esa gradación no sabemos dónde para, sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Y es fruto de un apoyo indisimulado por parte de muchos sectores en la vida pública española, no solo en la política, también en la prensa, también en la judicatura, y por tanto yo creo que es alarmante y que son pequeñas señales de alarma que deberían hacer reflexionar al conjunto de la población, ¿no? En este caso, por cierto, nos llega porque a Feijóo le han intentado preguntar por el diputado de Vox, don José María, que sube airado y agitando la mano de esa manera a la presidencia del Congreso. Le han preguntado por don José María Feijóo y ha dicho que es que tenía que trabajar. Trabajar también es responder sobre algo tan serio. Pero Feijóo ha optado por... Ha ocurrido esto. Señor Feijóo, ¿qué le parece lo sucedido ayer con el diputado de Vox en la tribuna del Congreso? Muchas gracias. Yo me voy a trabajar. Yo me voy a trabajar. ¿Debería haber sido contundente Feijóo en esto, Ana Cabanillas? Bueno, yo creo que nadie debe tener problemas en condenar una imagen como esta, una imagen que yo creo que avergüenza a cualquier persona que la vea, ¿no? Y que yo creo que aumenta más todavía la distancia entre los políticos y la sociedad. Una brecha que ya existía se hace todavía más amplia. En este caso ha sido la portavoz del Partido Popular en el Senado la que ha dicho que es una imagen que no debería producirse, que le abochorna y que no se puede justificar. Yo creo que no se puede justificar y que evidentemente es algo que no debería haberse producido, pero en ningún caso tampoco creo que tenga comparación alguna con un intento de golpe de Estado como el que vivimos. Quiero decir, donde había, recordémoslo, por no banalizar tampoco, armas de fuego, donde hubo tiros dentro del Congreso de los Diputados. Quiero decir que yo creo que también, ojo, hay que tener cuidado porque por suerte no estamos en eso ni creo que la democracia lo permitiera. Ya, lo que pasa es que decía Ana Cabanillas, aquí la compañera decía, la portavoz en el Senado es la que ha dicho que la ha condenado, decías. Sí, que era bochornoso. Vamos a ver la forma de decir no. Bochornoso, pero es que el gobierno, mal, pero es que el gobierno... Cuando alguien dice que algo está mal, el pero, procede el pero, esto es lo que ha dicho la portavoz del PP en el Senado. Mal, pero el gobierno...
Yo creo que en democracia lo básico es el respeto y es el decoro en el Parlamento. Pero claro, cuando tenemos no voy a justificar la actitud, me parece totalmente bochornosa, y lo que sí que quiero decir es que también tenemos un gobierno que respeta poco el Parlamento, pero creo que son imágenes bochornosas. Hubiera sido mejor decir simplemente bochornoso, pero o había que decir, pero el gobierno, pregunto, Javier, Ana Cabanillas. Javier, Ana. Yo no veo en las palabras que acabo de escuchar ninguna excusa. Lo que veo una autojustificación, es decir, ¿cómo digo que esto no me gusta? Pero de camino metiendo al gobierno, metiendo a Pedro Sánchez, metiendo como... Además, por cierto, hoy estamos siendo inundados en la red con reflexiones de ese tipo. Tampoco creo que sea un golpe de Estado, como los críticos de la asociación de ideas con aquellos momentos imborrables de asalto por la Guardia Civil al Parlamento. Claro que no, pero recuerdo las palabras de Saramago cuando dijo: en el futuro los golpes de Estado no se darán con tanques ni con pistolas, sino se darán con trajes de Armani. A mí me preocupa muchísimo que haya gente con trajes de Armani que invadan la soberanía popular y que se muestren de esta manera tan grosera y tan prepotente. Espero que alguien no haya pensado que donde está situada en este caso la presidencia de la soberanía nacional de este país es su estrado particular en su juzgado de guardia particular, y que piense que tanto su jurisdicción es suya como que el Parlamento es suyo. Esto es gravísimo, y cualquier tibieza a la hora de denunciar esto va en contra no ya de lo que ha pasado hoy, sino en contra de la propia esencia del sistema democrático. Ana. Sí, yo creo ¿Te parece tibio lo que ha dicho la portavoz en el Senado? ¿Ese pero crees que era necesario? Esto es gravísimo. Bueno, pero no es necesario, es que es un partido de la oposición, una portavoz del principal partido de la oposición, y evidentemente tenía que dar pues el rejonazo correspondiente al que ya estamos acostumbrados, pero yo creo que la condena ha sido sin ambaje, ha dicho que es bochornoso, que es injustificable. Quiero decir, a mí no me parece que se haya quedado corto. Yo insisto, esto no tiene nada que ver con golpe de Estado, y tampoco hablaría de invasión de la soberanía popular. Yo creo que es una escena muy desafortunada, condenable, pero no nos olvidemos de que esa persona está ahí porque la han elegido los ciudadanos. Otra cosa es que los ciudadanos, ojo, también tengan criterio y también tengan, tengan que valorar eso cuando llegue el momento de abrir. ¿Alguien creía que no íbamos a llegar a esto? Si en ese mismo congreso la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llamado hijo de puta al presidente del gobierno y a la semana siguiente se han hecho camisetas y tazas, si en este mismo Partido Popular han hablado de que el presidente tenía que huir en un maletero, si han normalizado que se apalee un muñeco de Pedro Sánchez, se ha normalizado en este país, todavía no he escuchado a la derecha condenar los cánticos racistas de musulmán el que no vote. El problema es que se ha normalizado todo esto y hay algunos que ahora se echan las manos a la cabeza cuando ven a un violento, cuando ven a un energúmeno subirse y no respetar una institución. No, este no es un paso más. Este es el resultado de lo que han permitido, de lo que han trabajado y de lo que han sido cómplices. Si hablamos de violencia pero déjame terminar. Termina, un momento, termina uno por uno, termina. Voy a terminar con esto. Y el golpismo ya no es unos tiros en el techo, ya no son unos balazos y unos agujeros en el Congreso como tiene el techo del Congreso de los Diputados, como sabéis. No, el golpismo se traduce en decir que un gobierno es ilegítimo, en decir que te han robado unas elecciones, en que es ilegal, en que el presidente no vale. Eso también es golpismo. Bueno, desde mi punto de vista, el debate, yo creo, en buena medida tiene que estar en si hay que zanjar de forma drástica estos comportamientos. Drástica, y que no escale a más, es mi punto de vista. Y sin peros. Y no diciendo me voy a trabajar. Creo yo, que va por ahí. Una pregunta, si esto mismo lo hubiera hecho un diputado de Bildu, hubiéramos tenido, o de la izquierda, digamos, considerada radical por la derecha en este país, hubiéramos tenido semanas de portadas, hubiéramos tenido exigencias de dimisión, de exigencias no, un movimiento de dimisión importante, hubiéramos tenido palabras muy gruesas, y sin embargo esto mañana a las 12 de la mañana se ha pasado. Yo creo que portadas la han tenido y la merecen. Ahora bien, esto no se puede equiparar al ambiente que, por desgracia, yo suelo trabajar en el Congreso de los Diputados, y por desgracia el ambiente y lo que hemos visto de Rafael Hernando, del diputado del Partido Popular, es que lo vemos todos los días y de todos los colores, y no es justificable, y hablamos de que se han proferido insultos en el Congreso, de que se han, en fin, rebasado límites, ojo, verbales. Lo de ayer fue otra cosa, claro, ¿sabes? Por eso te lo decía. Pero es que lo de ayer también, quiero decir, que
todo es sembrar, todo es echar la pasó después semillita. también de que un diputado de Esquerra, que no lo ha desmentido, pues es que lo que decía es que estaba gritando asesino y criminal, que yo creo que son palabras que tampoco se deberían pronunciar Ana, es que hacia otro cuando tú diputado desatas en una el Congreso determinada de los dinámica... Diputados. Y en el momento, Termina, Ana, por favor. quiero decir, en el momento en que tú dices asesino y criminal en el Congreso, que por cierto ese diputado ha dicho que no se arrepentía de nada, pues yo creo que también se partan ciertos límites y no es equiparable porque Vale, aquí yo voy a hay decir, una barrera yo voy a decir aquí, física. porque estamos aquí para contar lo que hay, que eso de asesino y criminal lo dice don José María, el mismo que luego sube y se Lo dice, encara a quien claro, ocupa la quiero presidencia. decir, Yo lo que diga y no ese lo ha señor... desmentido, ya, pero que no lo ha desmentido, ¿Me permitís, Cintura? por favor? Sí, sí. Gracias. Lo que diga ese señor para mí merece escasa credibilidad. Que lo demuestre. Lo que sí estoy viendo es que sube y se encara con el presidente del Congreso en ese momento, que es el vicepresidente. Emilio. El problema es que cuando tú desatas determinada dinámica parlamentaria son muy difícil de parar luego y hay que ver, y los presidentes de las cámaras tienen una responsabilidad. Lo que no puede ocurrir es que en la Asamblea de Madrid el Partido Popular te llame pederasta, te llame narcotraficante, te llame terrorista y no suceda nada. Y cuando alguien de la oposición se sale de madre esto, le expulsen de la Cámara, como vemos todos los jueves, y sin embargo en el Congreso de los Diputados la derecha se queda con derecho a insultar permanentemente, subirse, llamarle la atención al presidente, montar lo que es, y ahí no hay expulsiones prácticamente nunca de diputados. Yo creo que hay una responsabilidad también por parte de Armengol que tiene que cortar de raíz esa dinámica. Dicho esto, ahí Armengol no estaba, estaba el vicepresidente que ocupaba la presidencia, Ana Ibarzábal, y ahora mismo el debate porque se dice que haya un manifiesto que para condenarlo, pero no están todos los partidos. ¿Qué está pasando, Ana? Última hora. El caso es que el PSOE ha promovido una declaración de condena de ese incidente que ha sido respaldada por todos los socios parlamentarios, pero que no ha contado con el apoyo ni de Vox, ni de UPN, ni del Partido Popular. Los populares han reclamado que se introdujeran modificaciones a ese texto de los socialistas que sostenía, por ejemplo, pues que el Congreso no es un espectáculo y que este episodio no es anecdótico, sino una forma de hacer política. Los populares, en su enmienda, han planteado que el Congreso extendiera la condena a las actitudes de otros grupos parlamentarios que según ellos no son reprobadas habitualmente por la presidencia de la Cámara, pero los socialistas no han aceptado estas modificaciones. Pues esto es lo que está ocurriendo. Ernesto Ekaizer, te voy a preguntar qué te parece a partir de lo siguiente. Don José María es el que se considera perjudicado y ofendido. Es quien decidió subir y encararse con quien ocupaba la presidencia de la Cámara Baja, sede de la Soberanía Popular. Una imagen que, por cierto, no habíamos visto yo por lo menos en los... Esto dice este señor de Vox. Él es el perjudicado. El perjudicado soy yo, porque soy el ofendido. Yo he salido un poco consternado. Yo lo que creo es que esta presidencia es totalmente inhábil para ejercer la autoridad en la Cámara. Ernesto, ¿cómo lo ves? Hay una escalada de agresividad que es preocupante. ¿A qué obedece? Yo creo que al no conseguir la convocatoria, arrancar la convocatoria de elecciones generales, la derecha y la ultraderecha, digamos, están en una acción de tipo golpista. Lo he dicho varias veces. En este caso, el tema preocupante es que es un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dejó la judicatura en el año 18 porque salió diputado por Vox. Imaginaos vosotros una persona, un magistrado que dicta sentencias, y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estoy hablando de palabras mayores, es decir, es el tribunal más importante que hay en esta comunidad autónoma. Imaginaos este personaje que ahora dice además que él ha sido perjudicado. Imaginaos cómo se hacen las sentencias en este país, por un momento. Bueno, vean, porque esto está haciendo que en la política española haya sectores importantes que digan esto hay que cortarlo de cuajo, esto no puede ocurrir si queremos cuidar la democracia. Estas imágenes de don José María accediendo a la posición superior donde está la presidencia de la Cámara Baja y ocurría esto. Esto es lo que pasa. Don José María. No, tú no lo puedes consentir. Es el momento en el que el diputado de Vox, José María Sánchez, se encara con tono amenazante con la presidencia del Congreso de los Diputados. Hay que abrirle expediente al presidente. Minutos antes era llamado al orden no solo una, Señor Sánchez, siéntese, le llamo al orden. sino varias veces. Y le advierto que si le tengo que llamar una tercera vez, será expulsado. Primero se sube a la tribuna a encararse con una letrada. Deje usted tranquila a la letrada, que nada tiene que ver en esto. Y luego contra el vicepresidente. No, tú no lo puedes consentir. Es lo que le cuesta su salida del pleno. El señor Sánchez queda expulsado de este pleno. El diputado José María Sánchez se defiende diciendo que había sido insultado por un diputado de Esquerra. Que yo no tenía ningún
que era un ignorante. Ha empezado a decir que éramos asesinos y criminales. La formación catalana lo niega. Señor Salvador, ¿qué ocurrió ayer? ¿Usted insulta al diputado? No. Y Vox escenifica en el Congreso una nueva bronca política. Javier Aroca. Bueno, yo siguiendo con la pista que nos daba antes Ernesto de Kaiser, yo me quiero no imaginar, pero me lo puedo recrear, el caso de que un día en una sala presidida por este señor, si reintegra otra vez a la función judicial, que alguien, imaginaros un acusado o un testigo, se suba a la tarima y le presente cara a cara para increparle en su condición de magistrado por lo que esté actuando. Sería imposible, ¿no? Nadie se lo imagina. Pues bueno, el Parlamento es muy superior, porque en todo sistema democrático el Parlamento, donde está la sede de la palabra y de la soberanía, está por encima del resto de instituciones. Si alguien no entiende esto, es que no entiende la democracia. Si alguien entiende que para defender su derecho a la palabra, su derecho incluso a no ser insultado, se puede subir y encararse, como ha dicho el propio, no sé si lo ha dicho él personalmente o alguien de su entorno ha dicho, bueno, Gómez de Celi ha visto de cara al propio fascismo. Y yo estoy de acuerdo, porque cuando alguien no tiene empeño, no tiene impedimento para subirse a un estrado, ni más ni menos que del Parlamento de un país, y se enfrenta a su presidente, que me da igual que sea en este caso el suplente, da igual, la presidencia no tiene nombre, la presidencia es quien esté presidiendo, y que se suba un diputado es un acto antidemocrático y antiinstitucional que hay que condenar con firmeza. Yo planteo en esta mesa si hay una escalada en el tono político. Hay quien diría violencia verbal, al menos violencia en lo que se escribe, y dice Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, ahora habla ya de que le dan asco los votantes de un mundo podrido. Previamente les llamó tercio de españoles de una banda criminal que votan a esto. En fin, es el jefe de gabinete con un sueldo público de Ayuso. ¿Qué ocurre? Porque sigue en las redes sociales con este tipo de discurso y de lenguaje. María Molero. Así es, Jesús. Miguel Ángel Rodríguez continúa en su línea de insultos. Dice que le da asco todos los votantes de ese mundo podrido. Se refiere, según sus propias palabras, al tercio de los españoles que votan a Pedro Sánchez. Un tercio de españoles que, según el propio Mar, están podridos. Ahí lo están viendo en ese otro mensaje. Nombra al hermano del presidente, también al ex presidente Zapatero, y dice banda de criminales a los que vota un tercio de españoles, y acaba ese mensaje diciendo un tercio de españoles podrido. ¿Hay una escalada en esto? ¿Hay una competición por endurecer el discurso entre PP y Vox? ¿O qué hay? Emilio Julio, por favor, una valoración. Dos consideraciones muy rápidas. La primera es que Miguel Ángel Rodríguez es un alto cargo de la Comunidad de Madrid, como tal está sujeto al Código Ético de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, que exigen un comportamiento ejemplar acorde al sueldo que se le está pagando a este señor, que es bastante generoso. Y lo incumple por sistema. Y tampoco cumple con su obligación de venir a la Asamblea de Madrid a dar explicaciones de esta y de otras barbaridades que ha hecho y dicho, como le correspondería. Y en segundo, y la responsable de eso en última instancia es Ayuso, que es su jefa y que le permite todo este tipo de trapacerías. Y en segundo lugar, creo que tienen muy cogido el truco de elevar el tono, elevar el diapasón, y que estemos hablando permanentemente de sus salidas de tono y no de las lamentables políticas que están haciendo polvo a miles y miles de personas en la Comunidad de Madrid y fuera de ella también. Hablaremos porque hay novedades, pero ahora mismo hay una escalada en este discurso. ¿Puede haber una competición PP-Vox en esto, Julio? No, yo no tengo esa impresión. El hecho de que se produzcan casos aislados, hay que ver cuántos diputados tenemos en el Congreso, cuántos senadores hay. Si echamos un vistazo a la cantidad de políticos que hay en el ejercicio del cargo, vemos que lo que después sacamos en los medios de comunicación, que sí es lo que nos llama la atención, lo que tensiona más, lo que seguramente da más morbo, pero no es la dinámica habitual, no lo es, no salen los números. Si uno echa cuentas de la cantidad de intervenciones, de la cantidad de minutos que los políticos están hablando en cada una de las cámaras, no se compadece con después la presencia que pueda tener en los medios, y de eso seguramente en buena medida nosotros somos responsables. Me parece, por otra parte, que las declaraciones de Mario, yo no las voy a comentar, esa es la opinión que él tiene. Pues es lo que os pedía, que lo comentarais. Sí, quiero decir, Jesús, cuando digo que no las voy a comentar, quiero decir, si a él le parece o le provoca asco un tercio de españoles que vota al Partido Socialista,
un tercio de españoles. No que votan al Partido Socialista, bueno, un tercio de los Sara, españoles. me da igual, bueno, que Hombre, un tercio de ya no españoles, es un insulto. o la mitad, pero pero Sara, que sí, que lo que le provoque lo que le provoque el voto a Miguel Ángel Rodríguez a mí particularmente me da igual. Y en cualquier caso, deberíamos ver hasta dónde vamos con la crítica a este tipo de declaraciones en una red social, porque si la libertad de expresión ampara, esto desde luego lo ampara sin ningún problema. Otra cosa es que el comentario te pueda gustar más o menos, porque luego vemos otra serie de comentarios que parece que no tienen cabida en la libertad de expresión. El problema con Miguel Ángel Rodríguez... El problema aquí es confundir la libertad de expresión con la libertad de agresión. No hay ninguna agresión. Está agrediendo constantemente verbalmente. Que este señor... Dejamos responder, por favor. El problema, Julio, es que esto ya no va de que es un insulto a Pedro Sánchez, a su gobierno, a su mujer, a su familia, que ya era cuando iba de esto, cuando la política empezó a ser insultos. Es que va de que el jefe de gabinete de la señora Ayuso, que tiene un sueldazo, que lo pagamos todos y que además utiliza los medios de la Comunidad de Madrid para fines privados, como fue la defensa del novio defraudador de la señora Ayuso, ha insultado a un tercio de los españoles, diciendo que estamos podridos. Es decir, solo por hacer números en esta mesa ya hay unos cuantos que estamos podridos, uno de cada tres. El problema es que un jefe de gabinete no puede insultar a los ciudadanos de este país. ¿Tú te imaginas a un miembro del gobierno o a un asesor diciendo que están podridos? No, a ti te lo puede parecer, a mí no. Es que claro, uno tiene la sensación de que... ¿Me permites, Julio? Yo a veces... No, si me permites, a ver, hay veces que me obligáis a decirlo. Aquí, bulos, no. Decir que alguien está podrido es un insulto. Y no hay debate. Que no puede darle más asco ese mundo podrido. Si tú consideras eso, no te voy a convencer. Será en tu mundo. Pero es un bulo. Dicho que es un insulto decir que alguien está podrido. No hay ninguna si tú te consideras podrido, allá tú. No hay ninguna información. Es que el problema no es que haya dicho que están podridos. No hay ninguna afirmación falsa en la consideración estás podrido. No lo hay. Es una opinión. No es un bulo. No lo es. Bueno, después de permitir que tú sigas con tu bulo, yo te diré que señalar a alguien, un sector de la población, te pediría, por favor, No, resulta ofensivo lo que estás diciendo. A mí me parece ofensivo. Pues a mí me resulta ofensivo, primero, que no me dejes hablar, te lo ruego, por favor, que me dejes hablar. Sí, desde luego que te remarque. Pero que califiques de bulo lo que yo estoy diciendo me resulta ofensivo. Creo que lo tengo que decir. Vale, pues, ¿y puedo hablar yo? Claro. Vale, yo remarco, y es tu libertad, tú sabrás, pero yo remarco que decir que alguien está podrido es ofensivo y es un bulo. Si tú te sientes cómodo diciendo que estás podrido, allá tú. Pero para la población y para el sentido común, decir que alguien está podrido es un bulo, es un insulto clamoroso. Si no lo ves, allá tú, allá cada cual. Dicho esto, ojo que nos llega esto porque ha llegado al Congreso Pepa Millán Vox, Félix Bolaños, después de que ese diputado de Vox, del partido de Pepa Millán, subiera y se encargara con quien ocupaba la presidencia del Congreso. Ocurría esto. Señor Bolaños, ¿está el gobierno a la altura de los españoles? Le agradezco la pregunta y le agradezco que no asalte mi escaño con violencia y me grite a 10 centímetros de mi cara, como hacen algunos diputados de su grupo. Y cuando es una mala semana para Vox, porque pierde aliados europeos... Javier Aroca. No sé si a lo mejor te llaman podrido y no te parece un insulto, pero bueno, venga. Uno puede estar podrido, pero por otros motivos, ¿no? Depende de lo que coma, por ejemplo, o de lo que beba. Pero yo creo que el problema no es la terminología que utilice este señor, que evidentemente es muy desafortunada. El problema es que tiene intención de herir y de deshumanizar a una parte de la población española que tiene una inclinación a la hora de votar o a la hora de tener una simpatía política que por lo visto no le gustan a este señor. El problema es que el tono que utiliza reiteradamente es un tono inapropiado en política y sobre todo cuando alguien representa una institución y por tanto los que lo apoyan sean los políticos, por ejemplo su jefa, sea lo de su entorno, por ejemplo el Partido Popular, sean los medios de comunicación de la Corte, que parece que todo lo envuelven en una especie de bálsamo o de cobertura de chocolate, pues claro, estamos asistiendo al sistema perfecto, a la tormenta perfecta. Alguien que insulta, alguien que tiene intención de herir, alguien que por tanto vulnera los principios democráticos de respeto, sobre todo de respeto al adversario político, y desde una posición, yo diría una poltrona,
rememorando al señor García, desde una poltrona privilegiada y pagada por la gente, incluso por los podridos. Los podridos también le pagan su sueldo. Yo creo que este tipo de cosas habría que erradicarlas de la política. Tú puedes ser ácido en tu crítica política, puedes ser cruel, pero lo que no puede insultar a la gente de la manera que lo hace este hombre y además desde una poltrona que la pagamos entre todos. Dicho esto, hay más declaraciones de don José María, que después de encararse con la presidencia del Congreso, dice que esto es como si le roban a uno el móvil y entonces iba a denunciarlo. Si ocurre eso, vaya usted a comisaría. Y si hace eso con la policía, de encararse de esa manera, vean, don José María, de Vox. No era más que una denuncia. Como alguien le roban un móvil en la calle y va a denunciar a la comisaría, pues esto es exactamente igual. La autoridad en la Cámara es el vicepresidente. Ahí está el nivel. Dicho esto, sabíamos que estaba José María Figaredo. Ahora tenemos al otro José María de Vox, que salta a la palestra con esa actitud en la Cámara Baja, don José María, el que se siente ofendido y dice que es como cuando uno le roban el móvil y va a denunciarlo. José María protagoniza esta escena. No, tú no lo puedes consentir. Pero no hablamos de este José María, sino del otro José María de Vox. Como diputado, La ley de memoria democrática, como antes la histórica, es inconstitucional. deja momentos como estos Deja en un párvulo alumno al doctor Goebbels. en el hemiciclo. Y usted está al servicio de un sujeto que podemos decir que es como el Führer. Con distintas salidas de tono Una diputada chillona gallega, peínese antes de ir. que llegan al insulto. Estas son las contribuciones. No es su primera expulsión del Congreso. Desaloje usted el hemiciclo, por favor. En 2021 llamó bruja a una diputada del PSOE. No retiro que ha dicho mentira. Según José María, Nosotros no venimos aquí a dar pataditas. pero lo que vimos ayer, Tú no puedes consentir, no. ¿cómo se califica? Ernesto, pides la palabra, ¿por qué? Permitidme que haga de hombre bueno. Vamos a ver. Una cosa es Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y otra cosa es Vito Quiles, para tomar dos personajes, ¿no? Conocidos. A Vito Quiles no le podemos exigir que tenga ninguna actitud prudente, humana, porque su razón de ser es lo que él hace. Pero Miguel Ángel Rodríguez representa a la Comunidad de Madrid, en la persona de la presidenta. Y no solo en ese tuit habla del tercio podrido, sino que ataca al Tribunal Constitucional, ataca a una institución de este país. Por lo tanto, si tú, Julio, le das licencia, que es lo que yo interpreto que le das, aunque no seas consciente de ello, si tú le das licencia, estás dando un ejemplo para los quiles y los miles de quiles que tenemos en este país. Para mí el Julio. No, yo no lo creo, pero voy a intentar explicarlo con brevedad. Cuando yo digo que a mí no me parece que haya un insulto, esa es mi percepción. Cada uno puede percibirlo como quiera. Los comentarios de este señor y el tono que emplea, y yo ya los tengo como un cero a la izquierda desde hace mucho tiempo, le presto la atención justa y el protagonismo necesario. Desde luego no pasa por ese tipo de consideraciones. Esto dicho por una parte. Eso es perfectamente compatible con cuestionar precisamente la crítica que hace al Tribunal Constitucional, o al menos lo que está dejando entrever que la institución es poco menos que corrupta, incluso antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre todos esos casos de los que ya está poniendo la venda antes de la herida. Eso a mí sí me parece inaceptable. Lo otro... Lo otro, nada, ¿lo otro qué? El problema es que tenemos... Lo otro, insisto, creo que ofenderse por este tipo de comentarios es darle un protagonismo que no merece. Claro que sí, la culpa es del receptor, no del emisor. El problema que estamos teniendo, y no es un problema menor, es que un alto cargo de la Comunidad de Madrid encadena amenazas a periodistas con cerrarles el medio en el que trabajan si siguen informando sobre los asuntos sucios de los familiares de la presidenta. Encadena bulos
con dispositivos de la Comunidad de Madrid que traslada a periodistas y que acaban en procesamientos. Encadena desprecios, porque esto es un desprecio, lo llames como lo llames, porque no es un problema de que haya dicho podridos, dice, me da asco. O sea, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que le da asco 1/3 de los votantes de sus propios ciudadanos. Es un desprecio. Entonces aquí hay dos mecanismos de rendición de cuentas. Dos. Estoy de acuerdo o su con jefa, el desprecio. o su jefa le dice, te largas mañana porque esto no es admisible en un cargo público y porque has incumplido el cargo, todo lo que te ata al Código Ético de Cargos Públicos, o el control parlamentario de la oposición. ¿Y sabes qué está ocurriendo? Que el Partido Popular ha bloqueado todas las solicitudes de comparecencia de este alto cargo. Le están blindando, le están protegiendo en vez de señalarle la puerta de salida, y con ello le dicen a todos los demás que lo que hace este señor es lo que hay que hacer. Bueno, yo remarco, por si acaso alguien va a quedar confundido, y estamos aquí para evitar la confusión y los bulos, que Miguel Ángel Rodríguez habla de 1/3 de españoles podrido, y que para mí eso es una ofensa y un insulto a españoles, sí, por supuesto. Dicho esto, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, señor Rodríguez de Celis. Vamos al Congreso. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? ¿usted en algún momento, cuando sube el diputado de Vox y se encara con usted, pensó que le podía agredir? ¿Se sintió amenazado? Y le digo no solo ya como persona, que también, sino como la institución que usted representaba. Estaba ejerciendo la presidencia de lo que es la sede de la soberanía popular, que es la representación de todos los españoles, democráticamente. Sí, bueno, yo creo que ayer sucedió un hecho que es muy simbólico, es muy identificativo, en gran parte en muchas de las cosas que han ido comentando ustedes y sus tertulianos a lo largo de la tarde. Y para mí lo fundamental de ayer del simbolismo es que tenemos en España, y desgraciadamente también en muchas partes del mundo, una ideología que se basa en la violencia ideológica contra la mujer, contra los inmigrantes pobres, que se basa en el racismo, en la xenofobia, en separar, en agredir. Una ideología que se transforma después en cuestiones verbales o violencia verbal, como la que han estado ustedes hablando del jefe de gabinete, de la señora Ayuso, y que después pasa ya también a lo físico. Y lo estamos viendo pues con el acoso de periodistas, el acoso también de muchos representantes públicos, etcétera. Esto está muy escrito, es muy antiguo. Yo tengo un libro de cabecera, que es El mundo de ayer, de Stefan Zweig, que identifica claramente cuál es el procedimiento. Y ayer el hecho que se produjo es un hecho muy simbólico, muy concreto, muy, digamos que evidente desde el punto de vista plástico, pues de todo esto. Y en eso debemos de estar. Debemos de estar los demócratas en un lado y estas señoras y señores violentos en otros. Y por ello la fundamental y principal apelación que yo hago es al Partido Popular. Al Partido Popular, que lo entiendo mayoritariamente dentro del bloque democrático, para que aleje y no abra las puertas a esta ideología violenta, excluyente, que cuando tiene, entiendo, el poder que él cree de subirse a un estrado para dar 3 voces a quien preside, lo hace, pero cuando tiene un gobierno como en Estados Unidos, genera muerte y destrucción a niños, mujeres, etc. En definitiva, es la misma ideología y la que creo que todos debemos de combatir. Señor Gómez Rodríguez de Celis, le pregunto, ¿cree que debe haber una sanción contundente contra este diputado de Vox que se encaró con quien ocupaba la vicepresidencia? Usted es vicepresidente, pero en ese momento la presidencia del Congreso. Bueno, la contundencia la marca el propio reglamento, que ya actuamos pulsándolo durante esta semana, durante la sesión plenaria. En paralelo tenemos, por suerte, tenemos una legislación y una Constitución española muy garantista, un cuerpo doctrinal y jurisprudencial desde el punto de vista constitucional también muy garantista de cara a proteger los derechos de los diputados y de las diputadas. Por tanto, lo miraremos, lo observaremos, pero insisto en que más allá de la actitud puntual, execrable y condenable de este diputado, insisto mucho en que tenemos un problema, y el problema lo tenemos no solo en España, lo tenemos en el mundo, porque hacen y dicen cosas que confunden a mucha gente, confunden a muchos jóvenes, les parece en algunos casos atractivo, y lo de ayer sirve, de algún modo, pedagógicamente para mostrar qué es lo que nos viene si este señor
gobierna. Imaginémonos a este señor de ministro de Justicia como juez o juez en excedencia que es, ¿no? Por tanto, es para echarse a temblar y en ese sentido, insisto, en que es donde yo me quiero centrar. Me gustaría centrarme en que todos los españoles que nos ven en estos momentos, sobre todo los más jóvenes, entiendan que tenemos una gran amenaza, un gran peligro enfrente nuestra y yo la he tenido a pocos centímetros de mi cara, entendiendo y pensando en ese momento incluso que podía haber una agresión física. Vicepresidente del Congreso de los Diputados, muchísimas gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y un abrazo a todos, sobre todo a algunos de los que les acompaña que son buenos amigos y además los admiro mucho. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues conexión con el Congreso y vean la última hora, estamos pendientes porque ha llegado a declarar Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. La han recibido con estos insultos a la entrada del tribunal. Ha ocurrido esto, acaba de ocurrir esto, última hora. Va a declarar. Va a declarar. Bueno, y declaración de la expresidenta de Adif, ¿qué decía? Ha dicho, sorprendida de que incluso Aldama, el empresario corrupto, incluso en el despacho de Ábalos, el ministro, entonces cuando no estaba con Koldo, con Pedro por su casa, esto ha dicho, esto ha declarado. Yo llegaba a despachar con el ministro y alguna que otra vez me encontré pues que en el despacho del ministro estaban el señor Koldo y el señor Aldama, cosa que me chocaba, aunque solo sea por un código ético y profesional. Siempre se lo he comentado al ministro Ábalos. Ernesto Ekaizer, Aldama que, oye, se paseaba por el ministerio o digamos que por estancias donde obtenía un dinero importante, todo según la investigación presuntamente. Ernesto. Hay una frase de un libro muy famoso de Patricia Highsmith que se llama El talento de Mr. Ripley. Y la frase es muy breve, es una línea y media que dice, es mejor, considero mejor, ser alguien falso que un nadie auténtico. Ser alguien falso es mejor que un nadie auténtico. Ese es Aldama, es el talento de Mr. Aldama. Yo creo que lo que ha contado Isabel Pardo de Vera retrata claramente, yo la creo que tengo otros datos que me hablan sobre cómo operaba el señor Ábalos y por lo tanto la creo totalmente. Es decir, el acceso de Aldama era irrestricto al Ministerio de Transportes. Una vergüenza. Y creo que Aldama es el gran personaje de esta historia. El problema es que se ha convertido en un héroe. Son nuestros héroes. ¿Por qué? Porque dicen que colabora. Y aunque sea un colaborador, en mi opinión no puede ser un héroe. Le han preguntado también a Isabel Pardo de Vera, es la última hora, acaba de producirse por enchufes como el de Jessica. Ella ha dicho que le mandaron el currículum, que ella lo hizo llegar después y hablaba de que le dijo Koldo que si no, José me corta los huevos. Esto ha ocurrido, la última hora. A mí lo único que me hicieron fue pasar un currículum sin ninguna, quizá Koldo lo que hice con ese currículum fue trasladárselo a la presidenta de INECO, si hay vacantes, si cumplo el perfil. ¿Entendía usted que la contratación a quien interesaba era a don José Luis Ábalos, no a don Koldo García? Bueno, solo la expresión, si no José me corta los huevos, perdonen por la expresión, por repetirla, entendía que era así. Javier Aroca, Ana Cabanillas, la declaración de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, caso Mascarillas, con lo que llaman también una derivada del caso Ábalos-Koldo. Aroca, Cabanillas. Bueno, uno puede considerar que lo que está diciendo esta señora es simplemente una circunstancia explicativa de su vida dentro del ministerio, pero inmediatamente uno se hace una serie de preguntas. O sea, ¿qué haría yo si fuera titular de ese puesto que ella ha ostentado? Y llega alguien y me obliga a hacer o a llevar a cabo una conducta que yo entiendo que no es la que hay que llevar. Probablemente a muchos de nosotros lo que nos provocaría sería una inmediata dimisión. Porque evidentemente si tú estás en un puesto de altísima responsabilidad y te están obligando bajo amenaza de corte de los testículos o cualquier otro aditamento del cuerpo humano, lo normal es que uno se resista.
Claro, no puede ser a costa de qué, porque si ella iba a un ministerio donde estaban presentes 2 personas de la calaña que estamos viendo y luego encima te ponían dosieres o contratos de esa naturaleza, uno nada más que tiene una salida, que irse. Y si no te va, pues al final te acabas sentando también la calidad de lo que sea en un proceso. Ella lo que ha declarado es que el currículum ella lo trasladó sin obligar a que se contratara, es lo que ha declarado ella, y también ha dicho que cuando vio ahí al Dama le dijo al ministro que le sorprendía, pero igual dijo lo que ha dicho ella. Ana Cabanillas, por favor. Igual tú hubieras tirado la papelera. Yo es que no estaba ahí ni quiero estar. No, pero digo, igual, te pregunto, igual tú lo hubieras tirado la papelera, yo sí. Claro que sí, es que el problema de este tipo de situaciones es que te preguntas que cómo ha podido pasar, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar que amantes del ministro estuvieran colocadas en empresas públicas? Y pasa por este tipo de cosas. Por una situación que por una parte es de subordinación, porque ella estaba subordinada al ministro de Transporte y por eso lo hizo, ¿no? Pero además ni siquiera era una obligación, no te obligo, ¿no? Porque en ese momento igual te das cuenta, pero en un ambiente como de confianza, ¿no? Ese ambiente un poco pegajoso que es el que al final, bueno, lo permite porque es otra cosa, ¿no? Es un favor, no es que sea, en fin, algo tan grave como lo que estamos viendo, y lo que es verdaderamente preocupante es cómo se dan estos contratos en empresas públicas, porque tenemos decenas de empresas públicas con presupuesto público de cientos de millones de euros y no hay control sobre quién y con qué criterio se contrata y a la gente, según lo que sabemos. Yo voy a ser muy breve. Lo que sí hemos visto en todos estos días siguiendo el caso Mascarillas es que a ninguno, ni al Dama, ni a ninguno de los que ha ido a declarar, ni a nadie que ha ido a participar, ni a nadie que se ha acercado allí, le han llamado guarra y puta en la puerta del Tribunal Supremo. Solo se lo han hecho a esta mujer, no se lo hacen a ellos, porque los que eran unos guarros eran ellos, no ella. Ella era una persona que tenía un puesto y que te puede gustar más o menos su gestión. Y lo que está diciendo esta mañana, lo que ha declarado en las últimas horas ha sido, oye, yo derivaba unos contratos. Quizás yo estoy de acuerdo que a lo mejor hay que poner el punto en el que una amenaza de una persona superior como es el ministro, porque yo sí creo a Isabel Pardo de Vera y sí creo el testimonio que está dando, lo puedas hacer o lo puedas denunciar, pero hay que estar. Y yo creo que los enchufes en este país se van a ver en el caso Mascarillas, pero llevan toda la vida. Vete a ayuntamientos, vete a diputaciones y vete a amigos de, hijos de, que están plegados por toda España. Bueno, y vean esto que llega del Congreso de los Diputados, ojo porque el juez Peinado quiere que se juzgue a la esposa del presidente, Begoña Gómez. Debate en el Congreso, Esther Muñoz acusando al ministro de Justicia de querer atemorizar a los jueces. Ha respondido Bolaños diciendo que él, de forma independiente, puede valorar una resolución judicial. Ha ocurrido esto, Esther Muñoz, PP, ministro Bolaños, de Justicia. El juez Peinado no es su problema, es su excusa. De hecho, ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje a todos los jueces de este país. Si a alguien se le ocurre investigar al gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea. Cualquier decisión judicial puede ser objeto de crítica, una crítica razonada. Criticar una resolución judicial con argumentos jurídicos no afecta a la independencia judicial. Emilio Delgado, ¿se pueden cuestionar las decisiones judiciales como las de Peinado? ¿Es querer atemorizar a la justicia, como dice el Partido Popular? ¿Puede hacerlo, como dice el ministro? No es que se pueda, es que se debe, es que estamos en la obligación de poner sobre la mesa lo evidente, ¿no? O sea, aquí yo quiero recordar que se está juzgando a la mujer del presidente del gobierno porque su asistente mandó un mail a su nombre. Esto es la malversación que ha detectado este juez, ¿no? Claro, hay que recordar que los anteriores presidentes del gobierno también tenían personal contratado que atendía a sus parejas, por ejemplo. Mariano Rajoy tenía un personal shopper, que hoy es diputado del PP, para que acompañara a su mujer. Los costes médicos del padre de Mariano Rajoy se pagaron con dinero público y ahí no ocurrió nada. Ahora, si hay un mail mandado por una secretaria a nombre de Begoña tal, eso es malversación. Bueno, y luego ya te pones a ver la causa, y es que a este señor le han llamado 13 veces la atención en instancias superiores. Hay ¿A Peinado? A Peinado. Hay una animadversión absolutamente evidente. Entonces yo creo que lo que no podemos es seguir haciéndonos los tontos. Una cosa es que yo estoy a favor de que se investigue todo y a todo el mundo y de que haya limpieza en las instituciones. Ahora, que esto es un caso clarísimo de lawfare, bajo mi punto de vista, en el que se está yendo mucho más allá de buscar la verdad, pues es mi convicción personal, claro. Quiero preguntar enseguida a Julio y a Javier Aroca sobre lo que ocurre con este caso y sobre si se debe valorar desde el gobierno lo que dicen los jueces. El ministro Bolaños decía, para falta de independencia judicial, lo que ha hecho el Partido Popular obstruyendo lo que era la investigación de la corrupción en la Kitchen. Ha dicho esto Bolaños. Congreso. Eso sí afecta a la independencia judicial.
judicial destruir pruebas y hacer una trama criminal organizada para tapar las pruebas de la corrupción de un gobierno del Partido Popular. También afecta a la independencia judicial jactarse ante sus compañeros de controlar la sala segunda por la puerta de atrás. Que eso es lo que decía Cosidó, que llegó a director de la policía y hoy, por cierto, ha declarado y lo van a ver enseguida. Julio, Javier. Esta segunda parte es la segunda parte de la declaración que hacía esta mañana Bolaños. La primera, con la que yo no estoy de acuerdo, fundamentalmente porque va al y tú más, pues anda que vosotros. Sin embargo, la primera parte en donde estaba explicando que hay una diferencia entre cuestionar una sentencia y atacar a la institución judicial. Y creo que efectivamente hay una diferencia clara. Una cosa es atacar o cuestionar los argumentos de una sentencia o de cualquier procedimiento, eso sí. Otra cosa es hacer referencias personales o hacer juicios de intenciones o incluso afirmar que la intencionalidad del juez es aquella que tiene tintes políticos y que además tampoco se puede afirmar. Creo que son dos cosas diferentes. La primera no solamente me parece justa, sino necesaria, forma parte también de la libertad de expresión y también ampara a los miembros del Ejecutivo, y la segunda me parece que es un exceso. Javier. Bueno, yo creo que negar la capacidad de crítica que debe de haber en todo sistema democrático entre los tres poderes fundamentales, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es no conocer, en mi opinión, el sistema democrático y al menos haber leído, pero muy por encima, Montesquieu. Montesquieu, cuando habló de separación de poderes, habló de un sistema de equilibrios y controles, que por cierto es el que incorporó luego la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, y que permite que los poderes efectivamente se critiquen y se controlen. La crítica entre poderes no es ni más ni menos que la plasmación de la libertad de expresión, en este caso la libertad de expresión institucional. Porque evidentemente eso existe. Y en el derecho comparado, cualquiera que tenga la capacidad, diría, porque muchas veces da una cierta pereza de analizar el sistema norteamericano, por ejemplo, el sistema alemán, digo por ser los más prácticos, los que tenemos más cerca, verá cómo los poderes se critican. El legislativo critica al ejecutivo, el ejecutivo critica al judicial y viceversa. Pero es que además en España ocurre algo curiosísimo. Y es que el judicial se caracteriza, sobre todo en estos últimos años, por criticar de manera ácida al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, hasta el punto de ponerse en huelga vistiendo, luciendo togas. Y eso ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial, institución que a mí cada día me parece más innecesaria, habría que acudir al modelo alemán, ni siquiera lo considera. Por tanto, que el Ejecutivo critique algunas sentencias y que critique una manera de instruir, a mí no solamente no me parece negativo, sino que me parece constructivo. Pero tendrá que haber algunos límites, Javier. ¿Vale? Imagino, en la crítica no puede ser válida cualquier crítica hasta donde sea, fundamentalmente porque si no después nos lamentamos de la erosión de las instituciones, la desconfianza de la ciudadanía. Yo lo estaba diciendo antes, para mí los límites están muy claros. La crítica a la argumentación jurídica de una sentencia o de cualquier documento de carácter jurídico, sin ningún problema. Cuando eso trasciende a quien ejecuta, al juez, al magistrado, a mí eso ya me parece un exceso y me parece que sobrepasa. Ponle los límites tú a lo que ha dicho el señor Bolaños, si te apetece. Yo te puedo decir lo que me dijo a mí uno de mis maestros en la facultad hace mucho tiempo. Me dijo, Javier, a los jueces no hay que ponerle nombre, sino el titular del juzgado tal, el titular de tal cual. Eso me lo dijo al principio, cuando yo era un muchacho. Cuando yo fui cumpliendo años, un día me lo encontré y me dijo, no, hay que ponerle nombre y apellido. Dice, ¿por qué? Le dije, ¿por qué? Dice, hombre, porque las sentencias son de autor. Y por tanto hay que ver quién firma cada sentencia, hay que ver quién firma cada instrucción. ¿Por qué? Imagínate que te instruye a ti el juez este que se ha subido al estrado haciendo un ejercicio de alpinismo. Aunque sea violento. En un ejercicio de alpinismo parlamentario, en un ejercicio de alpinismo parlamentario, este señor que antes fue juez, bueno, lo sigue siendo porque está en excedencia, ha ascendido a la cumbre del Parlamento, ni más ni menos que ante el presidente. Y tal cual. Bueno, pues imagínate que te toca a ti, imagínate que te toca un día instruyendo, yo no lo quiero, Dios te libre, una causa contra ti. Bueno, ¿lo podemos criticar o no? Yo lo criticaré porque soy amigo tuyo. Te lo vas a permitir, ¿no? En ese caso yo te lo agradeceré. Vale, pues ya está. Ojo porque hay más del Congreso de los Diputados, ojo porque desde Vox
a Félix Bolaños, que les ha recordado la corrupción en Vox después de que hablaran de la esposa del presidente. ¿Ha ocurrido esto? Pepa Millán, Vox, Félix Bolaños. A la mujer del presidente del gobierno, tetraimputada, son corruptos que han llegado al poder. Solo le respaldan los delincuentes y los regímenes comunistas. Vox ya no es un proyecto político, es, como dicen sus compañeros, una empresa para gente que no ha trabajado en la vida, para llevárselo muerto. Ustedes, que el domingo se llevaron un disgusto con la pérdida de las elecciones por parte de Orbán, porque claro, ¿quién va a poner ahora el dinero para que se lo lleven ustedes crudos? Bueno, y de fondo, ojo, la actuación del juez Peinado, que quiere que sea juzgada Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, y este debate. Sara Santolaya, Ana Cabanillas. Sara. Bueno, a mí lo de Begoña Gómez me parece una auténtica vergüenza desde el principio de la instrucción hasta el final. Y creo que además se puede y es sano criticar a los jueces. Es una seña de democracia y es una seña de que estamos abrazando y curando poco a poco, poniendo ciertos parches a nuestra democracia cuando nos atrevemos a criticar jueces y no cuando nos mandan burofax y nos presionan. Por cierto, es curioso que en este país pasa una cosa: solo se puede criticar a los jueces que perjudican a la derecha, porque nadie hace campañas cuando se ha insultado, se ha difamado a la jueza de Catarroja, porque nadie hace campañas de jueces, de instructores que además vigilan, investigan casos en la derecha. Solo les sale el Poder Judicial y la defensa por el Poder Judicial cuando hacen instrucciones de la UFER al otro lado. Pero más allá de esto, Vox es el retrato de que sin cajero no llegarán a ningún lado, y después de llevarse millones y millones por Orbán, ahora a ver de dónde sacan la pasta para timar o para seguir viviendo, porque lo que han demostrado es que es un chiringuito con todos los colores, con todas las letras, y que allí donde hay una desgracia han ido a sacar pasta, como fue en La Dana con la revuelta. Ana. Yo veo este enfrentamiento entre Vox y el ministro de Presidencia, la verdad es que también me da un poco de bochorno. O sea, a mí es un enfrentamiento que se produce en el Congreso con el que no me siento representada. Creo que son unos términos en los que no debería producirse en la sede de la Soberanía Popular. Y más allá de eso, sobre el procedimiento de Begoña Gómez, bueno, yo es que creo que hay una línea muy fina, y en esto estoy de acuerdo con Julio, la crítica de argumentos. En concreto, y creo que todo es criticable, pero cuando tú ocupas una posición institucional en el gobierno de España tienes que ser extremadamente escrupuloso sobre los términos en los que hablas, y en el momento en que tú dices, como dijo Óscar Puente, que se está trasladando a la sociedad la opinión de que la justicia actúa o no en función del color político, manda un mensaje muy peligroso. Sara, déjame terminar. Un mensaje muy peligroso, sobre todo porque va a llegar Vox, y Vox, cuando le investiguen su financiación o investiguen lo que sea, va a cargar contra el juez, va a desacreditar la justicia también por el otro lado. Y a mí me parece que la justicia sigue siendo, y por mucho que podamos cuestionar un procedimiento, no, perdóname, y haya recursos o no, porque estamos en un sistema garantista, donde hay un sistema de recursos, yo creo que no. La justicia es que se te está olvidando una te cosa, guste que o no. te has pasado y has dado un salto de trampolín cuando dices, se pueden criticar sentencias y argumentos. ¿Quién firma esos argumentos? ¿Quién argumenta? ¿Quién firma esas sentencias? Sara, es decir, cuando se critica una sentencia o cuando se critica un procedimiento, se está criticando el uso y el procedimiento. Y por cierto, la justicia no se la carga el ciudadano que no confía gracias a, por ejemplo, la sentencia que condenó al fiscal general del Estado. No se la carga ese ciudadano, se la cargan los jueces que se lo pasan por el forro. O sea, dicho esto, me vais a permitir un momento, porque hay que poder considerar que la justicia funciona o que no funciona, y que se puede criticar o no se puede criticar. Dicho esto, Fernando Garea, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo andas? Aquí interrumpiendo. Fernando, para nada, estamos encantados. Por ejemplo, hay que decir a la gente, Fernando Garea es uno de los cronistas parlamentarios pues de más experiencia en este país. Oye, llegar a ver... mira esa cámara, hola, es una cámara, está la cámara ahí, forma parte de nosotros, era por darle a la cosa un tanto de incertidumbre. Fernando, ¿habías llegado a ver alguna vez un diputado que sube a encararse con quien ocupa la presidencia del Congreso? Como hemos visto no con lo he este visto nunca. Me parece tremendo y me parece un paso más de algunas cosas que están pasando en el Congreso, en el Parlamento, que son inadmisibles y que tiene que ver con algo que puede parecer muy antiguo y poco importante, pero creo que es muy importante, que es la institucionalidad y el respeto a las instituciones. En este caso, la institución está encarnada por quien estaba ejerciendo en ese momento la presidencia del Congreso,
y hay que hacerle caso. Y es curioso que quien no le haga caso y protagonice esta escena sea precisamente un juez de carrera. Claro, me pregunto cómo sería como juez de carrera y a quién haría caso este hombre cuando ejercía como un poder del Estado que es un juez. Hoy ha sido curioso porque poco después, acababa la sesión ayer con lo del diputado de Vox. Esta mañana empezaba y esta bronca, Rafael Hernando, Partido Popular, y presidenta, en este caso Armengol, ocurría esto. Vamos a verlo. Señor Hernando, le llama al orden por primera vez. Silencio, por favor, silencio. Silencio. No puede ser, señor Hernando, de forma repetitiva interrumpir las preguntas. No puede ser, señor Hernando. Por favor, compórtese. Compórtese, señor Hernando, compórtese. Hay quien pudiera haber dicho, pues hombre, con la que se lió ayer vamos a comportarnos a primera hora de la mañana, pero no, empezaba así la jornada, justo así, y alguien puede pensar, algunos son clásicos ya, como Rafael Hernando, en este tipo de actuaciones, pero no sería bueno que hubiera una competición por este tipo de actos, ¿eh? Fernando. No, ni mucho menos. Yo creo que en ocasiones hay un ruido ensordecedor que no se percibe desde fuera, pero que existe ahí y que es una cosa intencionada que lo que busca es cuando hay un orador, despistarle, cambiarle el tono y luego hay por debajo, digamos, una serie de insultos que yo creo que se están yendo de madre. Yo creo que hay algunas cosas que, en mi opinión, habría que repensar del funcionamiento diario del Congreso y que tiene que ver con ese respeto que digo de la institucionalidad, que tiene que ver con las cosas que se dice también en las preguntas y en las intervenciones, la forma en la que se eluden en las preguntas de control al gobierno y que hay que responder y no irse por los cerros de Úbeda o por también responder al otro con sus pecados, digamos, y desde luego este tipo de actitudes como las que hemos visto de Hernando, que digamos tiene antecedentes. Fernando Garea, pues gracias por acompañarnos y por tu análisis en Malas Lenguas y ojalá mejore el clima parlamentario, que es extremadamente preocupante con lo que estamos viendo. Fernando, muchas gracias. Perfecto. Adiós, hasta luego. Gracias y buenas tardes. Bueno, y ojo porque Ernesto Ekaizer, juicio de la Kitchen, ojo porque ha ido a declarar Cosidó. Cosidó dirigió la policía, a Cosidó le pillaron diciendo esto de controlamos la sala segunda por detrás, a Cosidó le han pillado mintiendo hoy el abogado. Ha mentido Cosidó al ir a declarar diciendo que había un año en el que él no estaba al tanto de la operación Kitchen, que él no se enteraba de nada, y le ha dicho al abogado, pero si en ese año usted estaba en la policía. Pillada, vean, Cosidó, fue director de la policía con el PP, pertenece al PP. Ya ha contestado que usted no conoce nada sobre lo que aquí hemos denominado la operación Kitchen, pero cuando empiezan a aparecer informaciones del 2015 sobre la existencia de este confidente, sobre posibles documentos sustraídos al señor Bárcenas... Las informaciones sobre este caso yo creo que se producen esencialmente una vez que yo había dejado de ser director general de la policía, ¿no? Empieza en el 2015, usted ha dicho que estuvo hasta el 2016. Sí, yo estuve hasta el 2016. Había dicho que 2015, 2016, pero es que hay más. ¿Se vio con Villarejo o no se vio con Villarejo? Cosidó, director de la policía con el Partido Popular. Hablamos de la operación Kitchen, Villarejo de por medio, operación para quitar las pruebas de la corrupción en el PP. Ha ido a declarar Cosidó. Vean. ¿No es más cierto que usted despachó a solas con el señor Villarejo en su despacho? Insisto que fue un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho al muy poco tiempo de haber llegado yo a la Dirección General de la Policía. ¿Un encuentro fortuito dentro de su despacho a solas? Bueno, creo que dejamos la puerta abierta y fue realmente breve. Fue fortuito, pero fue en el despacho, bueno, pero con la puerta abierta. Uno en la Dirección General de la Policía, en los ministerios, en todas las instituciones, uno tiene eso, muchos encuentros fortuitos. Con Villarejo. O sea, de pronto te encuentras con Villarejo, o te encuentras con un narcotraficante, o te encuentras... son cosas fortuitas. De pronto estás en tu despacho y entra alguien, de pronto te intervienen las comunicaciones dentro de tu despacho, todo fortuito. Hemos sufrido una época verdaderamente preocupante, porque si uno sigue al pie de la letra lo que están diciendo algunos de los comparecientes, resulta que hemos tenido durante muchos años una policía mostrenca,
Una policía que ha ido por libre, que no tenía jefe, que no tenía director general, que no tenía ministro, que no tenía segundo del ministro y que no tenía ni presidente del gobierno. Es decir, preocupante, porque que yo sepa, el sistema democrático establece que la policía, que es quien tiene la exclusiva de muchas cosas, según la propia doctrina de Weber, pues resulta que en España, que es una democracia moderna, como dice todo el mundo, y modélica, pues la policía iba por libre y no se enteraba ni el director general, con lo cual también habría que interpelar quién lo nombró y pedirle qué currículum vitae analizó para nombrarlo director general de la policía. Una pregunta muy clara, muy concisa. ¿Crees que no se enteraba o dice ahora que no se enteraba? No, claro que dice ahora que no se enteraba, pero con la ayuda judicial de aquellos que lo han excluido, lógicamente, de responsabilidades, como la señora. Es que si alguien está en la situación procesal en que está este señor, como la que está Cospedal o como está el Barbas, que ya sabéis todo el mundo quién es el Barbas, ¿no? Uno se puede permitir el lujo de ir y decir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sabe que no le afectan. Bueno. No le afectan absolutamente en nada. Ernesto Ekaizer, clave de lo que acabamos de ver. Sí, vamos a ver, la tesis de que no había nada y nadie se enteraba no es verdad, pero no es verdad porque alguien lo diga o lo contradiga. Están ahí sentados el ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad. Por lo tanto, eso está claro. Otra cosa es que no esté el director general de la policía, que es una aberración, porque lo ha salvado García Castellón, el juez instructor, y ni siquiera le tomó declaración una sola vez. Ni siquiera como imputado ni como testigo. Cuando se lo sugirieron los fiscales, dijo que era innecesario. Era una prueba innecesaria. Ahora, yo quiero decir que es fundamental porque Pedro Colina, que es abogado de... sí, el abogado que preguntaba. Pedro Colina es el abogado de Paco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Y probablemente sea uno de los mejores letrados que están allí. Le pilla... yo creo que con esa espontaneidad que tiene Colina, le pilla y dice, oiga, pero aunque usted no supiera nada del cocinero, de Kitchen y todo eso, usted vio que en los periódicos aparecían noticias y usted era el director general de la policía. Entonces el otro miente, dice, no, pero eso ocurrió cuando yo ya me fui. Dice, no, le dice el letrado, eso fue en el 2015 y usted, según ha declarado hoy, estaba allí porque estuvo hasta el 2016. Dice, pero entonces en ese caso yo necesitaba un dictamen. Vamos a ver, es un farsante. Yo recomiendo a todos que lean Funes el Memorioso para entender al señor Cosidó. Es un libro magnífico de Borges, donde el personaje es una persona que hasta los 19 años no tenía memoria, se cae y a partir de caerse recupera una memoria tremenda. El señor Cosidó es un farsante. Es un farsante porque es la persona que promovió medallas rojas para 4 de los que están ahí sentados en el banquillo en los años 2013, 2014 y 2015. En otros términos, le premió por la Kitchen que él no conocía. Y ahora intenta librarse. Pero lo que ocurre es que cuando lo oyes hablar, yo le conozco desde el año 2000, he tratado con él de 2004, hace ya tiempo, tenía entonces 38 años. ¿Tú? Él. Ahora tiene 61, 62. Y él ha hecho una carrera en la administración brillantísima, la administración del PP. Estuvo en el Ministerio del Interior muchos años como jefe de gabinete del señor Valdivielso. Luego ¿Nos vas a contar el currículum de Cosidó? No, coincidió con Cospedal, muy importante en el Ministerio del Interior, y luego hizo una carrera parlamentaria. Es un actor que es un farsante completo, total, y claro, tiene la libertad de ir ahí porque el señor García Castellón lo ha liberado. O sea, tampoco está entre los acusados. Es testigo con obligación de decir verdad, que hoy le han pillado sus propios subordinados. Yo me reía porque siempre, entre las preguntas que te hace la magistrada, como en todo juicio, le preguntan, ¿tiene usted alguna relación con los acusados? Pero si era el jefe de todos ellos. Dice, sí, tengo una relación profesional. Pero si tú eras el jefe de todos ellos, ese era el director general de la policía. Realmente es una farsa, lo de ha sido una farsa que es muy fácil de montarla porque hay pruebas contra Cosidó. Lo que pasa es que el juez no las valoró, no quiso valorarlas, y a Cospedal y a Cosidó le salvó, como a Rajoy le salvó, hay que decirlo,
Manolo García Castelló. Claro, es que a mí, Juez, es cierto, Emilio, sí, breve. Lo grave me parece justo eso. Creo que a veces nos reímos por pura impotencia, porque es tan grave lo que tenemos delante que solo queda el humor. Pero es realmente grave, porque lo que se está juzgando en la Kitchen ni siquiera es la corrupción del PP. Es el intento de destruir las pruebas de la corrupción del PP por parte del partido que estaba en el gobierno. Y antes hablábamos de la independencia judicial. Es muy difícil sostener la independencia judicial cuando hay nombres propios tan evidentes. García Castellón no ha querido investigar el papel de Dolores de Cospedal, a pesar de estar grabada, metida de lleno en el meollo. No ha querido investigar el papel de Rajoy. Podemos hablar también de Hurtado, un juez que forma parte y asesora a los gobiernos de Esperanza del Partido Popular y que se mete en el Consejo General del Poder Judicial de la mano del Partido Popular y que sistemáticamente toma decisiones a favor del Partido Popular. O podemos valorar, como antes, el papel del juez Peinado, ¿no? Yo creo que es inevitable. Yo creo que esa falta de pulcritud es la que explica que haya alguien en el Ejecutivo que también en un momento dado diga, oye, esto no me parece bien y me voy a pronunciar. El mismo nivel de pulcritud que se le pide a un poder del Estado se le debería poder... Permitidme, porque estamos pendientes de la última hora de la guerra. Ya decimos que Trump abre otros frentes, van a ver. Pero Ana Ibarzábal, ¿qué está ocurriendo? Porque la guerra sigue y no nos olvidamos. Y esto está teniendo consecuencias con vidas y económicas. Ane, última hora. Pues la última hora, Jesús, es que según acaba de publicar The Wall Street Journal, Estados Unidos e Irán habrían acordado ya volver a reunirse para negociar una ampliación del alto el fuego, pero que todavía no han decidido ni fecha ni lugar. Esa es la última hora y todo esto después de la última advertencia de Teherán de que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo si Estados Unidos continúa con su bloqueo naval en el Estrecho de Hormuz. También Trump, que ha dicho hace unos minutos, ha insistido en que la guerra está cerca de terminar. Y entre tanto, Donald Trump, que vuelve a compartir imágenes como si fuera alguien cercano a Jesucristo. María Molero, ¿en qué manos estamos ahora mismo? A ver, María, ¿qué ha pasado? Pues sí, Donald Trump ha pasado de imitarle a posar con él. Fíjense en esta imagen que ha compartido en sus redes sociales en la que aparece abrazando a Jesucristo, una imagen hecha con inteligencia artificial y la ha acompañado de este mensaje. Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, dice Trump, pero a mí me parece genial. Esto mientras abre un frente con el Papa, en este caso, claro, que por cierto, cabría preguntar, Javier Aroca, hay sectores de la derecha, por ejemplo aquí, a Trump según Aznar no hay que criticar a Estados Unidos, pero ¿qué les parecerá esto de que Trump también se enfrente con el Papa? De momento le parece que deben de callarse, porque no dicen ni pío. Y mira que están asustados, porque claro, cuando llegue el Papa de visita a España y por ejemplo vayan a Canarias, se van a ver abiertamente retratados, por ejemplo, con su política antiinmigratoria y antirregulatoria. Se van a ver retratados en su posición en contra de la paz en Palestina. Se van a ver retratados en su apoyo a las políticas imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, es una derecha española que a veces se declara religiosa, pero que muchas veces ni siquiera lo es. Hay que recordar, porque no conviene olvidarse, que la derecha actual es la derecha del nacional catolicismo en España, que no tiene nada que ver con la iglesia de base, con la iglesia trabajadora, la iglesia que está en los barrios, la iglesia que está con los inmigrantes, con los trabajadores, con la gente más desfavorecida. Esto es la ultraderecha católica, como por ejemplo la que preside el señor Vance en Estados Unidos. Quiero enseguida preguntaros, porque al mismo tiempo que hay que imaginar un presidente de un país que comparte esa imagen con Cristo, que ya se puso él como si fuera Jesucristo. Pero es que, claro, al mismo tiempo, criticando otra vez al Papa, María Molero, Donald Trump. Sí, nuevo mensaje de Trump criticando al Papa, dice a través de su red social: ¿alguien puede hacer el favor de decirle al Papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes completamente desarmados en los últimos 2 meses y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba nuclear? Insiste de nuevo Trump con este mensaje en ese objetivo: impedir que Irán obtenga capacidad para fabricar armas nucleares. Decía Javier Aroca, y os pregunto, Julio y Sara, que hay una derecha calladita con estas acusaciones de Trump al Papa. Julio, Sara. Yo no sé si la derecha o la... Bueno,
¿Cuál de ellas? Y este gobierno estaba diciendo no a que los chavales carguen un fusil a la espalda, no a que suban el precio de la gasolina y del combustible. Y los diputados del Partido Popular, no de Vox, ponían en su cuenta sí a la guerra contra Irán. ¿Quién ha puesto sí a la guerra contra Irán? Sí, a Nadie la ha puesto guerra sí a la guerra Cayetana contra Álvarez Irán. Toledo. Ahora te mando la captura. Puso sí a la guerra en la última frase de un texto que puedes comprobar en su cuenta. Vamos a continuar, vamos a seguir. Lo cierto es que Ahora te lo mando. Trump ya va también contra el Papa. Previamente fue Groenlandia, también fue Venezuela, Cuba, España, la OTAN. ¿Sigo? Y hay quien está guardando silencios llamativos. Porque será. Vamos a estar aquí enseguida, porque por cierto, el rey emérito ha vuelto a España. ¿A qué? A las regatas. A las regatas. Y ojo, el inspector de Hacienda que empezó a investigar a la familia real pone el grito en el cielo. Entra y sale el rey emérito, pero no paga sus impuestos aquí. Es un escándalo. Lo vamos a analizar aquí. Y estará Villarroya aquí. Con esto y con más. Pero vean esto, ¿eh? No se lo deben perder, que estamos aquí con esto en un periquete. El rey emérito vuelve a España y el inspector de Hacienda estalla. Un escándalo importante. El inspector se pregunta dónde oculta el rey el dinero. El escándalo será quién se lleva ese dinero. A continuación, El escándalo no va a quedar ahí. en malas lenguas. Bueno, aquí seguimos, enseguida estará Villarroya. Sara Santaolalla, por cierto, lo tuyo con Vito Quiles, ¿le tienes denunciado a Vito Quiles? Ya más ¿Sí? de 4 denuncias, sí, 5. ¿Cuántas? 5 creo ya. ¿Denuncias? Denuncias, sí, estoy esperando a que algún juez haga algo. A ver si Peinado... Polémica, Sara, Instruye. con Vito Quiles, porque se ha comentado y mucho esto de sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les acosaría. Esto, han corrido ríos de tinta sobre si esto se debe publicar o no se debe publicar. Voy a preguntarte enseguida porque lo que publicaba Sara Santaolalla era esto. María Molero. Y hemos recuperado ese mensaje de Sara en sus redes que afirmaba esto sobre Vito Quiles. Decía, sé dónde vive Vito Quiles y jamás lo filtraría, ni iría a su casa. Sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les acosaría. Tengo el teléfono de Vito y jamás lo filtraría. Y termina Sara diciendo, no somos iguales. Y esto, Sara, que ha sido tan polémico, ¿tú te arrepientes de haber publicado esto de sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les enrolla? Yo creo que lo que demuestra mi tuit es que soy una tía de puta madre. Es decir, es que de verdad, fuera de... ¿Tú crees? O sea, yo creo que una persona que... Tú sabes que hay gente que puede pensar, que está pensando que no. A mí me da igual por lo que decir pienses esto, de mí. quiero decir. Yo creo que cuando una persona que está viviendo desde hace meses una situación de acoso diario, de acoso a ella y a su familia, a los suyos, de filtración de su domicilio, de tenerles a las puertas de casa, y todavía esa persona es capaz de ponerte un tuit que sabiendo quién es su familia no voy a ir a acosarles a la puerta de su casa, que sabiendo dónde vive no lo voy a filtrar ni me voy a presentar a las tantas a llamarla al timbre, que teniendo su teléfono no lo voy a filtrar ni lo voy a difundir, que sabiendo con quién se lía, no les voy a acosar, no les voy a acosar. Pues oye, perdona, si incluso siendo víctima de este energúmeno, que no hay que perder el foco, que este señor se va, bueno, señor, está, no sé ni cómo llamarle, bestia, bicho, lo que sea, se va a sentar en un juzgado procesado y que yo aún teniendo 4 denuncias, 5, habiendo sufrido una, no solo un maltrato psicológico, no solo un acoso psicológico, sino también físico, soy capaz de no vengarme con sus mismos mecanismos, pues perdona que te diga, bienvenido sea. Y si luego hay algunos que son muy homófobos en este país y no pueden entender que en la derecha también se lían con hombres, se descargan Grindr a mansalva y también la gente se enrolla con quien quiera, problema suyo es. Yo no sé lo que es Grindr, pero dicho esto, ni me interesa. Una aplicación. Vale, dicho esto, sí diré, claro, aquí, Ana Cabanillas, la polémica está en no solo en decir con quién se lía, sino los hombres con los que se enrolla Vito Quiles, que es una condición sexual que él igual no quería difundir, o no la quería difundir. Yo no sé si es cierto o es mentira, pero Ana Cabanillas, ¿qué te parece difundir esto? Bueno, a ver, yo creo que lo de Vito Quiles ha traspasado mucha frontera. Es inadmisible que se acose a una persona en su domicilio. Es inadmisible muchas de las cosas que hemos visto y yo, Sara, además te he mostrado mi solidaridad sin paliativos. Sí que es verdad que a la hora de responder a una persona hablando de su orientación sexual... Yo no hablo de su orientación, ¿eh? Hablando de su orientación sexual, diciendo... Porque no dice, sé con quién te lías
y no lo voy a decir. Dice, sé con los hombres, con los que tenía No, que pero hablar. yo no digo quién es la persona, es decir, yo no señalo Ya, con pero quién hombres, sería. Hombre, Sara, tú pero te vivimos en el año 2026, la gente aquí, folla con quien quiere, yo aquí lo que pasa es que sí que, oye, es verdad que estamos yo, de mojigatos, fíjate que de yo de verdad, las polémicas no me suelo enterar porque no... Pero si los... Dejamos a Ana un rato. Pero en este caso sí que he visto críticas de colectivos LGTBI donde decían, pues que hablar de orientación sexual, de una orientación sexual cuando no quiere ser revelada, sea o no sea, independientemente, que sí que puede ser una forma de ataque, por mucho que tú digas no lo voy a hacer, pero en el momento en que pones encima de la mesa una orientación sexual que no ha sido revelada por el protagonista, sí, eso sí ha sido revelada, solo hay que meterse en Twitter. Y yo aún así creo que lo de Vito Quiles no es justificable, pero bueno, entiendo la polémica que se ha generado. Dos cosas muy sencillas, oye, de verdad, que estamos en el 2026 y la gente se enrolla con quien le da la gana, sea de tu mismo sexo o del contrario, sea hombre, sea mujer o lo que le dé la gana. Pero además de Pero eso... el debate puede estar en desvelar su orientación sexual. Yo no he desvelado nada. Solamente con quien salga por Madrid y lea un poco de Twitter se entera. Es más, el día que pongo el tuit, el 90% de los tuits era ¿pero cuál es la noticia? ¿Qué secreto he revelado? ¿Qué información he dado? Más allá de que no me interesa, si el problema no es con los que se enrolla o con las... Si a ver si hay que hablar de mujeres para que moleste menos a la derecha, se hablará con los que se enrolla Vito. Si el problema son los que se enrollan con Vito y hay que tener estómago. Pero eso ya es otra cosa, pero yo no voy a entrar en la vida privada. Al igual que yo lo único que quiero decir y hacer, y lo seguiré diciendo, es que a mí, si me señalan, si me acosan, si me difaman y si me dicen con quién me meto en la cama, yo tengo todavía la decencia de no decir con quién se mete, porque no revelo ni nombres ni apellidos. Pero eso sí, yo... Con el fascismo no voy a tener ningún tipo de tibieza. Que vengan con clines, con los psicólogos preparados y que venga todo el mundo llorado de casa. Ojalá no tengáis en vuestra puñetera casa a estos escuadristas cada día, porque yo mientras les tenga, les voy a señalar y les voy a denunciar uno a uno. Y si vienen, y si lloran, y si se ofenden, pues ala, que se vayan a casita a llorar. Yo muchas veces me pregunto hasta qué punto es conveniente darle difusión a este tipo de personajes que lo que quieren precisamente es tener difusión pública, pero tampoco, y yo, Sara, y condeno, y además es que condeno y lo haré todas las veces que haga falta, la persecución y sobre todo el que se metan en tu vida personal, que es personal, ¿no? Más allá de las ideas políticas que pueda tener, cada uno no se pueden traspasar, pero yo tengo dudas de que la respuesta deba ser también hacer referencias personales que sin ser no las he hecho, que hay que leer el tuit. Hablar sobre oye, que os cuesta leer un tuit, que en el tuit dice ni voy a difundir su dirección, ni voy a señalar con quién se acuesta, orientación ni voy... sexual, pero que bueno. no, de verdad, Sara, oye, somos muy mojigatos, que esto parece Radio María, de verdad, sí. No, esto no es... A ver, es que esto parece Radio María. Sara, permitidme un momento. Miedo de que seas una monja. Aquí se ha dicho... un cura, de verdad, nos han dicho de todo, somos malas lenguas, esto es televisión española. Pues a ver si sacamos las malas lenguas también en directo. El tuit lo acabamos de leer, pues eso, sé dónde vive Vito Quiles, jamás lo filtraría, sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les acosaría. Y el debate está ahí, y habéis dado vuestras posiciones de un caso que tiene denuncias y que lleva a esta situación entre el agitador ultraderechista Vito Quiles y Sara. Sara Santaolalla. Interponer una denuncia contra Vito Quiles. Denuncia a Vito Quiles. Porque sigue acosándome incluso fuera de Madrid. Sé dónde vive Vito Quiles y jamás lo filtraría ni iría a su casa. Sé los hombres con los que se enrolla Vito Quiles y jamás les acosaría. Tengo el teléfono de Vito y jamás lo filtraría. No, no somos iguales. Pero no es la única. No le imputa nada de ningún delito. Y menos una connotación sexual. Eso son interpretaciones subjetivas. Es venganza. Es vejación. Nuestra colaboradora tienes la presión, el acoso, el tener miedo hasta entrar en tu casa. Asegura que ha sufrido varios episodios desagradables a la puerta de su casa. ¿Qué haces? Ataques del agitador. Le pagan por hacer este tipo de vídeos. En contra de algunos. Esto no es periodismo, es un ajuste de cuentas. De los que Vito se defiende. Empezasteis una guerra y al final se respondió. Está persiguiendo a los periodistas que no nos inclinamos hacia el lado correcto. Y el lado correcto es cantar el cara al sol. ¿Qué hay detrás de estos ataques protagonizados por Vito Quiles? Emilio, ¿algo querías decir? ¿Por qué? A ver, a mí me da exactamente lo mismo con quien se acueste Vito Quiles. A mí también. Es más, creo que hay que bajarle el perfil a Vito Quiles. Lo que me preocupa es quién mete la mano dentro del calcetín de Vito Quiles y quién paga la fiesta para que este señor vaya acosando a Sara y a más gente
y quién está poniendo dinero público desde las instituciones para que este señor haga lo que está haciendo. Porque sistemáticamente los bulos y los acosadores disfrazados de periodistas caen del mismo lado. Yo no veo a gente en la izquierda haciendo este tipo de prácticas. Entonces creo que es ahí donde tenemos que poner el foco. ¿Quién está financiando a este tipo de gentuza? Y en caso de que después tengan que pagar penas judiciales, si van a ser coherentes y las va a acabar pagando la Comunidad de Madrid, que es quien financia a este tipo de gente, o las va a pagar él de su bolsillo, porque yo espero que las consecuencias de este tipo de actividades las pague él de su bolsillo para que se le quiten las ganas de seguir haciéndolas. Bueno, y por cierto, Sara, has planteado este debate, un debate que hay, pero entonces ya que somos, ¿Telepedro o Radio María? ¿En qué quedamos? Yo te veo... Yo no me aclaro, ¿somos comunistas peligrosos, dignos de que vengan con motosierra, lanzallamas, podadora, o somos Radio María? Yo veo que aquí aparece antes un crucifijo, como sigamos así, que una motosierra. Se te está poniendo cara de curilla. No, pero fuera No voy a decir de qué se le pone la cara a cada uno, pero que aquí se plantean debates varios que me parece bien, que están en la opinión pública y es bueno debatirlos. Y yo no me escondo. Y por eso ni somos Telepedro ni somos Radio María. Y hacemos y decimos lo que nos da la gana. Somos malas lenguas. Pero por eso hay que empezar a tener malas lenguas. Y yo lo siento, digo lo que me da la gana, me presto a estos debates porque me parecen muy bien y quien tenga dudas que pregunte. Pero, oye, la realidad es que cada uno se acuesta con quien quiere y que a mí lo que me importa es que no se pierda el foco y que no se intente equiparar de hoy te has portado un poco regular. No, este señor es un energúmeno y un acosador. Dicho esto, son debates que están en la opinión pública, por supuesto, y estos malas lenguas y se mantienen. Aquí no se oculta nada, pese a quien pese. Por cierto, pese a quien pese también, agárrense que vienen curvas con esto. El rey emérito vuelve a España. ¿A qué? A las regatas. El inspector de Hacienda que empezó a investigar está que trina por lo que se está haciendo con el rey emérito y los dineros, pero antes el rey emérito en las regatas, ya desde hoy otra vez el ocio. Ane, cuéntanos, ¿qué está pasando? Pues don Juan Carlos, sí, Jesús ya está en San Senso, en casa de su íntimo amigo. Ahí lo estamos viendo, Pedro Campos, como estaba previsto tras su paso por Vitoria para someterse a un exhaustivo chequeo médico. Ayer, a eso de las 6 de la tarde, aterrizaba en el aeropuerto de Vigo. Es su primera visita del año a Galicia, donde está previsto que este fin de semana, si no hay sobresaltos, participe en las regatas a bordo del Bribón. Así que después de días movidos por París, por Sevilla, por País Vasco, culmina ahora en las Rías Baixas para tomarse un respiro y después continuar a su residencia en Abu Dhabi. Bueno, el inspector de Hacienda, Raúl Burillo, alerta, está entrando y saliendo, no cumple un número de días determinados para no pagar Hacienda. Viene de Emiratos Árabes y lo que está ocurriendo es un escándalo. Esto ha dicho el inspector de Hacienda, Raúl Burillo. Lo que hacen es entrar y salir. Se supone que viene de los Emiratos Árabes. Lo que hacen aquellas personas que no quieren considerarse residentes en España por motivos fiscales, lo que hacen es intentar residir menos tiempo, entrando y saliendo y no computando más de 183 días dentro de un año. Y es lo que está ocurriendo. Javier Aroca, ¿qué te parece? ¿Es una tomadura de pelo el hecho de que ahora las regatas...? Me parece una ordinaria y además absolutamente obsceno en una circunstancia en donde la mayoría de los pensionistas de este país las están pasando canutas. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo de subida de las pensiones, la mayoría de los pensionistas no pueden ir a regatear, ni pueden ir a grandes corridas de toros, ni pueden ir a grandes festivales, ni se pueden desplazar en aviones privados de arriba a abajo. Digo esto porque se definió como un español que no tenía derecho a una pensión. Y bueno, y últimamente en Francia ha dicho que no es profeta en su tierra. Quien no es profeta en su tierra es que se tiene que ir a trabajar a Alemania todavía o a otros países para ganarse el sustento. Es una ofensa constante a la ciudadanía y es una manera demoledora de ir, digamos, socavando la confianza que puede haber en un sistema que tarde o temprano te vuelve a dar estos mismos dividendos. Me refiero a la monarquía. La monarquía sustancialmente es esto, no es otra cosa, por muchas vueltas que le demos. O sea, el que nace lechón muere cochino. Y eso lo dice el pueblo, no lo digo yo. Lo que dice el inspector de Hacienda, y voy contigo enseguida, Julio, es atreverse a verbalizar que es lo que se le está perdonando al rey emérito cuando viene aquí al ocio, es tratar de que la España que es crítica olvide de los delitos que se le perdonaron, que son delitos muy serios y que dice el inspector de Hacienda, Raúl Burillo, que insistimos, empezó a investigar lo relacionado con la familia real. Él sostiene que pagó Urdangarín. Esto ha dicho, de los delitos que el rey emérito le fueron perdonados. Yo no creo que la gente sepa con esta seguridad que te estoy diciendo
que estamos hablando de 7 delitos fiscales, de un delito, como te he dicho, de cohecho, de un delito de blanqueo y posteriormente, cuando ya no era emérito, de una regularización de 4 millones de euros. Estos son los delitos, lo dice el inspector de Hacienda en Emiratos. Sara Santaolalla. A mí me molesta profundamente que un tipo que no tributa aquí, que un tipo que ha mangado en este país, que un tipo al que le hemos pagado las citas, por cierto, con mujeres, esta sí se puede decir porque como eran mujeres aquí no pasa nada, aquí se puede decir y señalar. Pero bueno, un tipo que además viene a pegarse la vida padre, la vidorra de regata, de toritos, de actuaciones y luego otra vez a llevárselo entre manga en el bolsillo y en la mochila. Pues a mí me molesta profundamente como española que este señor ni haya pedido disculpas, ni haya devuelto la pasta y que encima se vaya con las vergüenzas ahí fuera, pero a vivir la vida aquí dentro. Lo siento, pero no, me molesta profundamente y yo no sé, a mí no me importa la emoción del rey Juan Carlos para hablar de su historia, no me importa lo sentimental, me importa lo económico y me importa lo político, porque a este señor se le ha permitido todo y a este señor no se le ha juzgado porque la justicia nos ha enseñado que este señor no es igual que el resto ante la ley. Dicho esto, hoy además portada junto a Froilán, hablando de un acontecimiento histórico, María Molero. Hablamos, Jesús, de esta portada de la revista Hola, una imagen muy significativa, el emérito arropado en París. ¿Arropado por quién? Por sus hijas, las infantas, pero también por el nietísimo, por Froilán, reforzando esa imagen de abuelo y nieto unidos e inseparables. Según la revista, los tres han estado en París acompañando a don Juan Carlos en esa entrega del premio que le han dado por su libro, el libro sobre sus memorias. Y ojo al titular de la revista Hola. La emoción, aquí lo estamos viendo, la emoción del rey Juan Carlos en un día para la historia. Una imagen de unidad familiar y también del regreso del rey emérito al foco mediático. Bueno, unidad familiar, por ejemplo, no está el rey actual, entre otros, ni determinadas nietas, pero ahí está con los que está, entre otros Froilán, ahí detrás. José Miguel Villarroya, ¿qué tal, Villarroya? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Conexión de urgencia con Villarroya, a ver si aparece por ahí. Hola, Villarroya. Hola, el bebé, estoy aquí. Estás aquí. Vamos a ver, Villarroya, decía Julio que a él no le molesta que el rey emérito venga. Lo cierto es que el rey emérito, como dice el inspector de Hacienda, viene hasta un tope de días, no está pagando sus impuestos aquí y deja detrás una serie de delitos que habrían sido, pero se le declaró inviolable. Estamos ante la doble vara de medir. Unos ahora mismo haciendo la declaración de Hacienda, otros viniendo a las regatas sin haber pagado los impuestos. Y todavía que les aplaude, añadiría yo. Bueno, rey emérito se acuerda de su antepasado Luis XIV, que decía el État c'est moi, es decir, el Estado soy yo. Por lo tanto, como buen Borbón, pues borbonea. Evidentemente la justicia, ya lo dije el otro día, hay una justicia para los ricos, especialmente además para los de sangre azul, y una justicia para los pobres. Los pobres, si debemos un euro a Hacienda, nos persigue Hacienda hasta el final de nuestros días. En cambio, el rey emérito, en este caso, pues pasea, va a las regatas, va a los toros y hace la vida de rey. Esto es lo que hay. Villarroya, hay una España todavía excesivamente condescendiente, no sé si cortesana, que permite que ocurra esto, que permite que no está aquí, no paga sus impuestos aquí, viene aquí al ocio, se le consiente, hubo ya inviolabilidad con los delitos, tiene el dinero fuera de España, hay una, no sé, permisividad con todo esto, hay quien traga carros y carretas. Bueno, porque se ha creado el mito de la maravillosa transición española. A lo mejor en lugar de darle el premio al rey emérito y a algunos de los que participaron, pues se la tendrían que dar, aunque ya no viven, a los que mandaban en la Casa Blanca entonces, que fueron los que llevaron a cabo la transición española. Aquí se ha quedado una leyenda en torno a la figura del rey y de lo que hizo y dejó de hacer, y entonces hay mucha gente que se sigue creyendo esa leyenda y ese mito y le perdona absolutamente todo porque son pelillos a la mar. También la historia de España con los Borbones es bastante desgraciada, pero como prácticamente excepto dos se han dedicado a hacer lo mismo que ha hecho él, pues creo que ya la parte del pueblo español pues debe estar acostumbrado a que lo hagan, ¿no?
Y entonces pues se les perdona absolutamente todo. Villarroya, una imagen muy comentada hoy, ese diputado de Vox, don José María, que sube y se encara con quien ocupaba la presidencia del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular en España, con unas formas de don José María muy airadas, ocupando un espacio de una imagen que aquí, pues hombre, no sé quién dice esto no lo habíamos visto. ¿Qué te parece? ¿Qué les pasa ahí en Vox esas formas? ¿Están nerviosos por lo de Orbán o...? Bueno, primero que creo que este señor debe tener una educación un poco o bastante mejorable, ¿no? Y aparte de eso, en Vox están bastante nerviosos. Bueno, en general el flanco ideológico en toda Europa está bastante, o en buena parte de Europa está bastante nervioso. Están viendo que Donald Trump empieza a ser caballo perdedor y que este apoyo unánime y sin fisuras a Israel pues le está pasando factura en las urnas, se ha visto con Orbán, y no es casualidad que la señora Meloni pues haya salido ayer y hoy a criticar a Donald Trump por las críticas al Papa y demás, ¿no? Es decir, está claro de que la derrota de Orbán en las elecciones húngaras pues está poniendo nervioso a buena parte de este espectro ideológico en toda Europa. Villarroya, cuídate, ya queda menos para el viernes, que estarás aquí entre nosotros. Cuídate, Villarroya, buenas tardes y presta atención al siguiente debate. Hasta luego. Ojo, porque ha salido el gobierno diciendo bulos, más bulos, regularización de migrantes. Hoy Feijóo ha dicho que se da papeles a gente que incluso abusa de mujeres. Ha dicho esto Feijóo, le ha respondido el gobierno diciendo que miente. Feijóo. Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el gobierno regularice a este ciudadano. ¿Qué pasa, Javier? No, que está diciendo, se está contradiciendo en sus propias mentiras. Es un indecente, incendiario y además ignorante, porque él sabe, porque seguramente se lo habrá leído o se lo habrá leído alguien, que precisamente se exige un certificado de penales y que las condenas están en los certificados de penales y que no puede entrar aquí cualquiera, como él dice. Es falso, rigurosamente falso. Pero además es que va en contra de todo el mundo, va en contra del Papa, de la patronal, de los sindicatos y sobre todo del sentido común. ¿De quién va a favor? Pues del trumpismo, de estos incendios provocados entre la clase trabajadora para dividir al último con el antepenúltimo o con el penúltimo y para ponerse del lado de los empresarios defraudadores y delincuentes que están contratando de manera ilegal a la gente y los están explotando, rayando a la esclavitud y al crimen. Ojo a lo que ha dicho la ministra, que le ha respondido a Feijóo así, Elma Saiz. Yo quiero ser muy clara. Este proceso de regularización extraordinaria es para personas en situación irregular, no para delincuentes, que es exigir la carencia de antecedentes penales. Hace 2 años el Partido Popular votó a favor en el Congreso de los Diputados. Llevan ya semanas votando junto a Vox. Venga, un titular, Ana Cabanillas, Emilio, y enseguida vamos a conectar con Verifica. Se están soltando bulos sobre la regularización. Ana, Emilio. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas que tuvo la primera propuesta y que fue alertada por el Consejo de Estado era esa solicitud de un certificado de antecedentes penales, ¿no? Una cosa que se corrigió ayer en el texto del Consejo de Ministros, con lo cual, en principio, dentro de esa regularización entrará quien esté libre de esos antecedentes. Se estableció un mecanismo por el que se solicitaban y si no lo conseguía en un mes era el Gobierno el que establecía esas vías diplomáticas para conseguir ese certificado. En caso de que no se consiga, pues habrá que ver, iremos viendo, pero a priori yo creo que no sé si es que no se ha enterado de esta corrección que ha hecho el Gobierno, pero bueno, sería interesante. O no se ha enterado, igual conviene de lanzar estos discursos, Emilio. Lo sabes tú, lo sabemos nosotros y lo sabe cualquiera que
se haya informado del tema, el adrede está confundiendo antecedentes policiales con antecedentes penales. Los antecedentes policiales no tienen carácter probatorio, es un atestado. Cuando hay un tumulto, la policía toma nota y esos son antecedentes policiales, pero luego eso tiene que ir a un juez y habrá o no habrá una condena, y eso da lugar a antecedentes penales. Y eso está perfectamente tasado para que cualquiera que venga con los antecedentes penales limpios. Y él lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que juega a confundir estos dos conceptos para apuntarse al carro de la xenofobia de Vox y para no quedarse atrás. Y vamos a conectar con Verifica. Marta Navarro, cuéntanos. Marta Portero, se están lanzando bulos sobre la regularización. ¿De qué es preciso hablar? Porque se habla de antecedentes. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Entre los requisitos tienen que haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y haber residido en el país al menos 5 meses consecutivos al hacer la solicitud. Además, tienen que acreditar que no tienen antecedentes penales en los últimos 5 años. No pueden haber sido condenados ni en España ni en otros países en los que hayan residido anteriormente por delitos que existan en nuestro ordenamiento jurídico. Para ello, el interesado debe pedir un certificado de antecedentes penales al país en el que haya residido. Si no lo reciben en el plazo de un mes, el gobierno español puede recabar directamente esa información de ese país. El extranjero deberá aportar entonces el justificante de que ha solicitado sus antecedentes penales y una declaración responsable. El otro requisito es que no supongan una amenaza para el orden público, la salud pública o la seguridad pública, para lo que se tendrá en cuenta el informe policial correspondiente. Bueno, pues gracias, Verifica. Enseguida Ekaizer nos va a contar, por cierto, una novedad importante. Antes, Raquel, ¿qué tal? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a la mesa y buenas tardes, España. Y al robotito Herbás también buenas tardes. El Congreso se está convirtiendo en un patio de colegio, Jesús, con la diferencia que en el recreo se juega la pelota y en el Congreso de los Diputados de Vox juegan a ver a quién tiene más pelotas. José María Sánchez, antes de ser diputado de Vox, era juez. Por eso sorprende tanto ver cómo se toma la justicia por su mano, que aunque viendo, Jesús, cómo está la justicia en España, pues tampoco sorprende tanto. Los que estaban allí presentes estaban indignados con todo lo sucedido. Todo lo contrario, hombre, lo que tienen que estar es agradecidos. Es un lujo ver tan cerca un ejemplar de machito ibérico en plena berrea. Félix Rodríguez de la Fuente lo hubiese grabado en un especial del hombre y la tierra. El diputado de Vox justifica su comportamiento diciendo: Joseño, es que el de Esquerra me estaba llamando cosas. ¿Y el qué le fastidia esto? ¿Que le haga una apropiación cultural? ¿Cómo funciona esto? En fin, Jesús, yo he pensado una cosa. ¿Tú sabes cuál es el colmo de un diputado de Vox? A ver. Que le saquen una tarjeta roja de expulsión. Roja, de rojo comunista. Exactamente. Ahí, así la ahí de colores. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Jesús. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas Shop New Arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales.
Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.